La estrella brillante. Ese es el nombre de la condenada nave que tengo ante mí, o lo que queda de ella. Hierro oxidado, silencios que gritan. Mi nombre es Carlos, y lo que voy a contaros es un lío. ¿Cómo coño llegué a este punto? Ah, sí, la chapa de identificación. Ese fue el cebo, ¿no? Val estaba a mi lado, rígida. Recuerdo el brillo del metal, un brillo que ya no debería existir. Mis dedos se extendieron. No, me advirtió ella con un gemido suave, casi inaudible. Y yo la creí. Siempre la creo. Todo esto, esta espiral de locura, empezó hace unas semanas, un mes, no sé. Las fechas se me mezclan últimamente como los reflejos rotos del lago de Sanabria. Sí, ese lago que tengo delante ahora mismo, inmenso, tranquilo en apariencia, pero con corrientes traicioneras. Mi lugar seguro, que ahora me parece una trampa. Recuerdo a Val y a mí, en el sendero, junto al puesto de la Guardia Forestal, el sol de la mañana filtrándose entre los pinos, un oro pálido y engañoso. Tenía 43 años, pero mi cuerpo aún funcionaba por inercia, por años de disciplina. Val, mi pastora alemana de 7 años, tan profesional como yo. Sus orejas, siempre alertas. Ella escucha lo que yo no puedo. Sentí su calor a mi lado, la familiaridad de su presencia. Tenía que estar tranquilo. No lo estaba. Nunca lo estoy del todo. Fue María, la ranger del parque, quien rompió el silencio. Se acercó con su paso atlético, práctico, como todo en ella. Su trenza baja, los mechones sueltos enmarcándole la cara, curtida por el viento, no por los años. Una mujer de verdad, que se fija en los detalles porque le importan, no para controlarte. Llegas temprano, me dijo, y sonrió. Una sonrisa tenue. La gente suele venir aquí para poder dormir, añadió. Yo, dormir. ¿Cuándo fue la última vez que dormí de verdad? ¿Una eternidad? Luego llegó José, el diputado. Un tipo recio, canoso por la barba, con ese olor a café y aceite de motor que siempre le acompaña. Su chaqueta del sheriff, descolorida. Un hombre que había aprendido a respetar el agua de la forma más dura. José no era de muchas palabras. Miró a Val, luego a mí. ¿Tu compañera?, preguntó. Asentí. Es mejor que yo, le dije. José soltó un bufido. Así suele ser, respondió, y nos entendimos. De alguna manera, porque los chistes en situaciones como esta siempre son más fáciles que las verdades. El problema era Pedro. Había desaparecido hacía un par de días mientras hacía senderismo cerca de El Paso Esmeralda. Su camioneta seguía en el aparcamiento, pero ni rastro de él más allá del primer kilómetro del sendero. Y ahí estaba, la estrella brillante. No era un barco en el agua, sino una cicatriz en el paisaje, encajado entre dos paredes de roca, en un canal tan estrecho que la luz del sol solo lo tocaba a jirones. Su casco oxidado emergía del agua en un ángulo imposible. Un templo, pensé, o una tumba. José leyó mis pensamientos. Las corrientes se vuelven locas ahí dentro. Hay puntos ciegos. El sonido rebota. El agua tira hacia los lados antes de arrastrarte hacia abajo. Yo ya estaba mapeando, leyendo el terreno. Es un hábito que no puedo, que no quiero, abandonar. Val, le dije suavemente. Ella se puso de pie al instante. Le puse la correa. Le acerqué una pequeña bolsa de tela con el olor de Pedro. Su chaqueta, recuperada de la camioneta. Val aspiró una vez y se congeló. Su cuerpo se tensó. No era confusión, era evaluación. María frunció el ceño. ¿Algo va mal? De repente, Val cambió de dirección.
no hacia el sendero, sino hacia el agua, hacia la estrella brillante. Eso no tiene sentido. Estaba haciendo senderismo. Pero Val no se equivoca. El olor no miente, María. Solo cuenta la última historia sincera que conoce. Encontramos la primera señal cerca de la orilla. Un trozo de paracord seccionado limpiamente, demasiado limpio. Cuchillo, dije, afilado, sin deshilachar. A unos metros, Val se sentó de golpe. Luego supe por qué. Una tira de cinta plateada, industrial, adherida a un trozo de madera flotante. Un emblema descolorido. 4 puntas que irradiaban de una estrella central. No es cinta de pesca, dijo José. No, le respondí, es industrial. Y justo entonces, un leve brillo se extendía por la superficie del agua. Aceite, viejo pero no mucho. La estrella brillante, con su sombra fría, me observaba, y entonces Val hizo algo raro. Gemió suavemente, no de miedo, no de dolor, sino de advertencia. Lo sentí antes de entenderlo. El cambio sutil en el aire, cómo los sonidos parecían plegarse sobre sí mismos cerca del barco. Mis instintos, viejos y desagradables, se agitaron. Me acerqué al borde del agua. Ahí lo vi. Algo colgaba de la barandilla de babor del barco, balanceándose suavemente, pequeño, metálico. Una chapa de identificación, un nudo en el pecho. Me moví sin pensar, extendiendo la mano. Val se abalanzó, pegando su cuerpo con fuerza contra mi pierna. Soltó un sonido bajo y suplicante, sus ojos fijos en mi mano. No, me quedé helado. Por un largo momento, nadie habló. El lago lamió las piedras en silencio. Una gaviota graznó en algún lugar. Lentamente, bajé la mano. Val se relajó solo un poco, pero no se apartó. Miré la chapa, que seguía balanceándose. La luz en el agua era hermosa, la sombra de acero no. Y algo, dentro de la estrella brillante, nos estaba observando. A ver, hago una pausa. ¿Soy yo o esto es una absoluta locura? Quiero decir, un barco fantasma, de verdad, colgado entre acantilados. Y ahora una chapa de identificación con mi viejo indicativo militar. Gavilán. ¿Quién coño hace esto? En mi cabeza, mientras intentaba procesarlo, resonaban las palabras de mi padre. Siempre me decía, hijo, confía en el instinto. Y si algo suena demasiado bonito para ser verdad, es que es una mentira. Esto no suena bonito. Esto suena a pesadilla orquestada, pero el principio es el mismo. ¿Estaba este tipo, quien quiera que fuera, intentando que me sintiera seguro o me estaba provocando? Supongo que ambas. No sé. Es como si me hubieran diseñado una trampa personalizada. En fin, que me enrollo. Volvamos al barco. Nadie tocó la chapa. Retrocedí lentamente. Val seguía pegada a mi pierna, firme. No era miedo. Esto era una advertencia, medida, intencional. Sus ojos oscuros parpadearon hacia el barco y luego hacia mí, como diciendo, ¿lo ves ahora? Bien. María soltó el aire. Esto no es normal, ¿verdad? No, le dije. Es un cebo. José entrecerró los ojos. Parece personal. Lo es. Querían que lo reconociera. Querían que me enfadara lo suficiente como para olvidar cómo mirar. La chapa era casi perfecta, pero no del todo. Las inconsistencias, los bordes demasiado nítidos. Alguien la había envejecido, pero no lo suficiente. José silbó. Así que este Pedro no era el objetivo. Mi mirada no se apartó del barco, no el principal. De repente, una carcajada resonó por el sendero. Unos jóvenes, 3,
con cámaras. «Esto es alucinante», dijo uno, filmando con una sonrisa despreocupada. «Es como esos videos de cruceros abandonados». María se tensó. «No deberíais estar aquí. La zona está restringida». No le hicieron caso. Los miré con una calma distante. Conozco esa imprudencia. No maliciosa, solo ciega a las consecuencias. Entonces, un sonido. Un clac seco desde dentro de la estrella brillante. No fuerte, pero definitivo. Todo se detuvo. José puso la mano en su cinturón. «Que nadie se mueva». María y yo nos miramos. Era un ruido de metal, como una puerta. Val inhaló bruscamente. Sus orejas se giraron, procesando capas de información demasiado rápido. Su cuerpo se ladeó ligeramente. No agresión, rastreo. «Sácalos de aquí», le dije a María en voz baja. Ella no discutió. José les indicó a los jóvenes que se fueran. El silencio volvió, más denso que antes. «Alguien estaba ahí dentro, o acaba de salir», dijo José. «En cualquier caso», repliqué, «querían que lo oyéramos». Val se movió de nuevo hacia el agua, su nariz baja. Olfateó. Estornudó con fuerza. Lo sentí al instante. «¿Qué es?», preguntó María. «Amoníaco», le dije. «O algo similar. Están intentando borrar el rastro». Val resopló, irritada. Luego comenzó a girar en círculos. «Eso es deliberado», frunció el ceño José. «Sí», le dije. «Y caro». María se cruzó de brazos. «Así que no es un excursionista solitario». «No, esto está organizado». La verdad se posó pesadamente entre nosotros. Me aparté del borde, apoyándome en una roca, forzándome a respirar. Odiaba esa parte, el momento en que el instinto gritaba, «¡Corre!» y la disciplina respondía, «¡Despacio!». La chapa seguía colgando. Miré a Val. No estaba viendo la chapa. Estaba viendo la sombra bajo el barco. Algo se movía ahí. No un cuerpo, no una forma, solo una perturbación en el patrón. El agua se agitó donde no debía. José siguió mi mirada. «Esa corriente, mira qué recta es». Asentí. «Un bote pegado a la pared. Motor eléctrico. Quizás. Estela mínima». La voz de María era un susurro. «¿Estás diciendo que alguien vino y se fue mientras estábamos aquí?» «Sí». Otra vez el silencio. «No se están escondiendo», dije. «Se están anunciando. Y el mensaje es que me esperaban». Val se detuvo de repente. Estaba rígida, la cabeza ligeramente girada hacia el barco, las orejas hacia adelante, no alerta, sino escuchando. Sentí un escalofrío. «Val», murmuré. No me miró. Entonces, débilmente, tan débil que pudo haber sido imaginación, una voz flotó desde los oscuros recovecos de la estrella brillante. «Buena chica». El aliento de María se cortó. La voz era tranquila, familiar, demasiado cerca. Y luego habló de nuevo. «Gavilán». Val giró la cabeza lentamente hacia mí, como para comprobar que seguía allí. No le respondía la voz, pero en algún lugar muy dentro, algo viejo y enterrado acababa de despertar. Entrar en la estrella brillante fue menos como abordar un barco y más como adentrarse en un recuerdo que se negaba a permanecer enterrado. La luz del sol todavía dominaba la cubierta superior, centelleando en las barandillas deformadas y las ventanas rotas, convirtiendo el óxido en algo casi hermoso. El aire exterior era nítido y limpio, pero en cuanto crucé el umbral, el frío me golpeó. No un frío glacial, sino un vacío. El pasillo se tragó el sonido. Cada paso me devolvía el eco con medio segundo de retraso. El metal recordaba. Mis hombros se cuadraron. Conté los ángulos,
las distancias, los puntos ciegos. Años de entrenamiento se deslizaron sobre mí como un viejo abrigo que nunca me quité del todo. Val avanzaba a mi lado, sus garras repiqueteando suavemente sobre el acero. Se movía con la economía de una veterana. Sus orejas, erguidas, rastreaban el pasillo. María me seguía unos pasos atrás, su aliento empañando ligeramente el aire fresco. Miraba a su alrededor con ojos de Ranger, leyendo la decadencia y el peligro. El interior del barco la inquietaba. No porque fuera oscuro, sino porque se sentía usado. José se quedó cerca de la entrada. «Mantendré la línea aquí», dijo en voz baja. «Dame un toque si me necesitas». Asentí. Siempre aprecié los instintos de José. Demasiada gente cree que el coraje significa ir hacia adelante. La experiencia te enseña lo contrario. Nos adentramos. Val redujo la velocidad cerca de un cruce. Bajó la cabeza, las fosas nasales dilatadas. Su cuerpo se tensó. Miedo. No pánico fresco, sino algo más antiguo, más pesado. Un miedo que se había impregnado en las superficies. «Enséñame», le susurré. Giró a la izquierda, deteniéndose frente a una puerta de acero. Estaba asegurada con una cadena y un candado, más nuevos que el resto. Las marcas de arañazos alrededor del cierre. Descuidado, pero rápido. Lo rompí limpiamente. La puerta se abrió, revelando un pequeño compartimento de almacenamiento. El aire olía a rancio, pero no a abandonado. Agua embotellada, barritas proteicas, una linterna, cuerda, un paquete de baterías aún tibio al tacto. Alguien había estado viviendo aquí. «Pedro», llamó María suavemente, aunque ya sabía la respuesta. Val entró, olfateó con cuidado y luego se sentó. No había sangre ni señales de lucha, pero el miedo era real y reciente. «Estuvo aquí», dije, pero no estaba solo. Nos adentramos más en el barco. El pasillo se estrechó, los techos bajaron. Marqué mi camino inconscientemente. Rasguños en la pared, una barandilla doblada. Probé la acústica. El sonido viajaba más de lo que debería. El metal miente. Val estornudó una vez, con fuerza, sacudió la cabeza, resopló y se desvió, sus pasos inciertos. Lo sentí de inmediato. Han quemado el rastro. Amoníaco o algo parecido. Suficientemente fuerte para interrumpir, no para borrar. Val giró en círculos, irritada. Luego se detuvo. Cerró los ojos por medio segundo, el tiempo suficiente para recalibrarse. Luego levantó la cabeza y se movió de nuevo, esta vez con renovada certeza. Se detuvo en una escalera estrecha que bajaba. Pero antes de descender, algo me llamó la atención. Una trampilla empotrada en la pared, parcialmente oculta, demasiado ordenada para ser accidental. La abrí. Dentro, un compartimento improvisado. Una radio de mano, un cuaderno envuelto en plástico y una fotografía. La recogí, yo, de pie cerca del sendero, tomada desde arriba, desde los acantilados. El ángulo era perfecto, profesional. María se inclinó, su rostro palideció. «Eso fue hoy». Asentí, lo que significa que alguien sabía que estaría aquí. El cuaderno contenía coordenadas, números y símbolos escritos con letra apretada. No aleatorio. María se cruzó de brazos. «Solo una persona fuera de la ley sabía tu horario». No respondí. El nombre afloró de todos modos. Grange. El pensamiento me revolvió el estómago. Val dejó escapar un sonido bajo. No un gruñido, una advertencia. Estaba en la parte superior de la escalera, mirando hacia una oscuridad que se tragaba la luz tras solo unos pocos pasos. Sus orejas hacia adelante,
pero su cuerpo se mantuvo atrás, como midiendo la distancia. Me uní a ella, mirando hacia abajo. El aire era más frío, más húmedo. Llevaba el débil olor a agua y algo más, humano pero alterado. «Alguien bajó hace poco», dijo María. «Sí», respondí, «y querían que se les escuchara». Descendimos con cuidado, los pasos lentos, controlados. Las escaleras vibraban. A medio camino, Val se detuvo. Giró la cabeza, no hacia la oscuridad, sino hacia mí. Sus ojos se encontraron con los míos. Era una mirada que conocía demasiado bien. La mirada que me había dado un ave, hacía años, cuando todo salió mal y yo no quería verlo. Una mirada que decía, «Presta atención, esto importa». Se me contrajo el pecho. Este era el momento del enganche, el silencioso momento interno. No miedo, no shock, reconocimiento. Val no estaba solo rastreando a un extraño, me estaba rastreando a mí. La idea se posó lentamente, pesadamente. Alguien había hilvanado mi presencia en el rastro, mi olor, mi historia. Llegamos al fondo de la escalera. El espacio se abrió en un compartimento más amplio, parte de la sala de máquinas. El agua se movía por los bordes, reflejando vigas deformadas, herramientas esparcidas, colocadas deliberadamente. Y entonces llegó la voz, no fuerte, no amenazante, solo precisa. «Le debes a Miguel». Me quedé helado. El nombre me golpeó como un puñetazo. Mi aliento se detuvo lo suficiente como para que Val lo notara. Se acercó, su hombro rozando mi pierna. María se giró bruscamente. «¿Quién está ahí?». El silencio respondió. No era un silencio vacío. Era el tipo de silencio que te devuelve la escucha. Tragué saliva. Miguel Keane. Un nombre que no había pronunciado en años. Una promesa que no había cumplido. Me obligué a respirar, anclándome en el presente. El olor a óxido, el agua fría, el peso de Bel a mi lado. «¿Quién eres?», dije, mi voz de nuevo firme. Ninguna respuesta, solo el goteo del agua. En algún lugar sobre nosotros, el metal se movió suavemente, como si la estrella brillante se acomodara a nuestro alrededor. Val levantó la cabeza, sus orejas tensas, sus ojos fijos en las sombras. Quienquiera que hubiera hablado se había ido, o estaba lo suficientemente cerca como para ser peligroso. Y el templo del óxido acababa de reclamar otro secreto. La versión de María. Recuerdo a Jaime, el tipo que encontramos en ese pasillo. Lo recuerdo perfectamente, aunque Carlos me ha dicho que se me mezclan los detalles. Pero esto lo tengo claro. Para mí al principio no era más que un náufrago. Lo que Carlos y Val vieron como una anomalía, yo vi a un tipo asustado. Estaba en un pasillo donde el acero oxidado se plegaba hacia adentro, como costillas cerrándose alrededor de un corazón. Carlos lo vio primero, un movimiento en su visión periférica. Yo tardé un poco más. Jaime salió lentamente, las palmas de las manos abiertas, respirando con dificultad, como si estuviera ensayado, pero no del todo falso. «No quiero problemas», dijo, su voz ronca. «Solo estoy perdido». Tendría unos 30 y tantos, cara estrecha, un rastro de barba de 3 días que no ocultaba una cicatriz. Su chaqueta, buena calidad, magullada pero funcional. No era de turista, tampoco militar. «Jaime Finch», dijo, mostrándonos una identificación con dedos temblorosos. «Soy topógrafo freelance. Estaba mapeando la erosión costera para un cliente privado. El barco chocó con una roca. Nadé. Pensé que podría esperar aquí dentro. Mi instinto primario fue de rescate». «¿Estaba herido?», pregunté,
acercándome un poco. Supe que Carlos no se movería de donde estaba. Val se interpuso entre nosotros, no ladró, no gruñó, simplemente se quedó firme, deliberadamente. Ella era una barrera entre Carlos y el extraño. Sus orejas estaban erguidas, su mirada fija en el pecho de Jaime, no en su cara. Ella leía su respiración, su ritmo cardíaco, la tensión. Jaime lo notó. Cruzó una chispa de algo en su expresión. Interés, quizás. Incluso admiración. Ella es disciplinada, dijo. Entrenada militarmente. Carlos no respondió. Jaime cambió su peso tratando de parecer casual. No esperaba compañía, especialmente tan adentro. Yo seguí. Buscamos a alguien desaparecido, un excursionista. Jaime frunció el ceño. No he visto a nadie. En ese momento, la cola de Val se puso rígida, y ahí fue cuando empecé a dudar. Vi cómo los ojos de Jaime se dirigían a Val solo un instante y luego volvían a Carlos. Y entonces sonrió. No una sonrisa amplia ni amistosa, una sonrisa de conocimiento. El metal transmite el sonido de forma extraña en lugares como este. Es difícil dormir cuando hace eco, ¿verdad? Las palabras cayeron suavemente, demasiado suave. Vi a Carlos reaccionar. Una tensión en sus hombros, una micropausa en su respiración. Jaime lo vio. Yo solo pensé que se refería al insomnio. Fue la voz de José por la radio la que me sacó del todo de esa ilusión. Carlos, estoy viendo algo raro en la cubierta. Marcas de cuerda frescas en una barandilla cerca del puente. Carlos miró a Jaime. Quítate los guantes. Jaime dudó. Al quitárselos, aparecieron unos moratones oscuros en sus muñecas. Marcas de presión, no de natación. Sujeciones. Tomé una bocanada de aire. Jaime, ¿quién te ató? Su mirada cayó. Sus hombros se encorvaron como si la verdad pesara más que la mentira. No es lo que creéis. José interrumpió. Estas no son marcas de pánico. Quien lo ató sabía lo que hacía. Val soltó un sonido bajo y constante. No un gruñido, sino una vibración de advertencia. Jaime tragó saliva. No vine aquí para hacer daño a nadie. Esa no fue la pregunta, dijo Carlos. Por un momento, sentí que la verdad iba a salir a la superficie, pero se escurrió. Un golpe metálico lejano resonó. Carlos se giró instintivamente hacia el sonido. Ese fue el error. No hizo falta violencia, no hizo falta velocidad, hizo falta conocimiento. Alguien se movía por la estrella brillante con la confianza de quien ya había caminado por sus pasillos. Sabían qué escaleras no crujían, qué puertas ocultaban el sonido, qué giros se tragaban los pasos. Para cuando Carlos se dio cuenta, ya era demasiado tarde. La voz de José volvió por la radio, aguda y urgente. Carlos, alguien acaba de pasar el puente. Se están marchando. Síganlos, dijo Carlos ya en movimiento. Pero cuando llegamos a la cubierta superior, el espacio estaba vacío. La puerta del camarote del capitán estaba abierta. Dentro, los cajones habían sido abiertos con eficiencia quirúrgica. Nada roto. El maletín Pelican había desaparecido. El maletín estanco que contenía las fotos, las notas, los registros de radio. El frágil esqueleto de nuestra evidencia. María miró el lugar vacío. No, no, no. Carlos se agachó. Algo plateado atrapó la luz. Una tira de cinta industrial presionada contra el acero. La misma estrella de 4 puntas. Una firma. Nunca estuvieron huyendo, dijo Carlos en voz baja. Nos estaban cronometrando. Mis manos se apretaron en puños. Sin ese maletín, no tenemos nada sólido.
ni cadena de custodia, ni pruebas. José se nos unió, sin aliento. Un bote despegó bajo y pegado a la pared. Perdí el rastro en segundos. Carlos se enderezó lentamente. Val se había movido a la barandilla, sus ojos fijos en el agua. La superficie se ondulaba ligeramente, una línea recta cortando el turquesa más cerca que antes. Si no podemos probar esto, susurré, lo cerrarán. ¡Rápido!, añadió Carlos. Las orejas de Val se inclinaron hacia adelante, no hacia el barco, sino hacia el lago. Lo que sea que nos estuviera observando, no había terminado. Esa noche no volvimos a la estrella brillante. El barco se quedó donde estaba, encajado entre la piedra y el agua, como una cicatriz que la tierra se negaba a curar. Pero nosotros nos alejamos de él, llevando algo más pesado que la pérdida de pruebas. Llevábamos un fracaso. Y para Carlos, el fracaso tenía un sabor que conocía demasiado bien. El aparcamiento del puesto de la guardia estaba en silencio, bañado en el azul pálido del atardecer. Yo estaba sentado en el portón abierto de mi camioneta, los codos en las rodillas, las manos sueltas, la chaqueta abierta. Val, a mis pies, no dormía. Su cabeza descansaba sobre sus patas, las orejas medio levantadas, sus ojos siguiéndome desde abajo. Su cuerpo estaba relajado, pero no desconectado. Un centinela en reposo. Su pelaje, polvoriento, se había ganado su silencio. Miré al suelo. Lo seguía reproduciendo en mi cabeza. No el robo del maletín Pelican, sino el momento anterior. La elección, el instinto de girar hacia el movimiento en lugar de anclarme en la habitación. Una fracción de segundo en la que confié en la experiencia en lugar de la sospecha. Deberías haberlo sabido. El pensamiento llegó sin ser invitado, agudo y familiar. Me pasé una mano por la cara, los dedos atrapados en mi barba. El movimiento reveló un leve temblor que solía mantener enterrado. No era miedo. Era algo más antiguo, más pesado. La culpa del superviviente no grita. Espera. Val se movió, se levantó y apoyó su cabeza suavemente contra mi rodilla. Cerré los ojos. El recuerdo llegó de todos modos. Había llovido mucho esa noche. La lluvia que silenciaba el sonido y convertía el mundo en un túnel. Yo estaba sentado en el suelo, la espalda contra una pared, los pulmones negándose a cooperar. Cada respiración se sentía a mitad de camino, atrapada en algo invisible. Mi visión se estrechó, mis manos temblaban, inútiles. Levántate, me dije. Muévete, haz algo. Pero mi cuerpo no escuchaba. Val, entonces más joven, más delgada, aún ganándose su lugar, se acercó sin ser llamada. No ladró, no arañó. Simplemente apoyó su cabeza contra mi pecho y se quedó allí, cálida y sólida, forzando el contacto. Recordé su peso, el ritmo de su respiración. Dentro, fuera, me adapté a él sin darme cuenta. Esa noche no había sido un K9, había sido un salvavidas. Carlos. La voz de María me cortó suavemente el presente. Estaba a unos metros, las manos en los bolsillos de su chaqueta de Ranger. La postura de sus hombros era diferente ahora, más tensa, cargada por algo que no quería traer consigo. «Están presionando», dijo. Abrí los ojos. «¿Quién?» «El comisario Ortiz». Exhalé lentamente. Ortiz era un pilar en el condado. Finales de los 50, alto, pelo gris hierro, cortado al cero, la mandíbula siempre apretada como si se preparara para una queja. Tenía el aspecto de un hombre que había pasado décadas suavizando el caos en informes. Un hombre que creía que el orden importaba más que la verdad, porque la verdad era desordenada y asustaba a los turistas.
Quiere que esto se cierre, continuó María, rápida y silenciosamente. No me sorprendí. Por el barco y por la temporada, dijo María. La noticia de una investigación criminal cerca de El Paso Esmeralda hundiría el tráfico de verano. Dice que no hay pruebas concretas de delito. Porque las robaron, le dije. María asintió. Y porque si sigo presionando sin ellas, me quitará el caso oficialmente. Val levantó la cabeza ante el cambio de tono. María miró al perro, luego a mí. No digo que esté de acuerdo con él. Lo sé, le dije. Pero él está por encima de ti. Sí, apretó la mandíbula. Y él lo sabe. El silencio se instaló entre nosotros, espeso, pero no hostil. El tipo de silencio que comparten las personas que quieren lo mismo y a las que se les dice que no pueden tenerlo. Un coche entró en el aparcamiento. Miré mientras un sedán gris se detenía cerca. La puerta del conductor se abrió y una mujer salió, moviéndose con una confianza rápida y económica. Ana, 30 y tantos, complexión delgada, con un cortavientos oscuro y vaqueros que habían visto más salas de servidores que naturaleza. Su pelo negro recogido en una coleta baja, mechones sueltos enmarcándole un rostro más definido por el enfoque que por la suavidad. Llevaba gafas rectangulares que se le resbalaban por la nariz cuando olvidaba parpadear. Ana miró a su alrededor, nos vio a mí, a María, a Val y luego asintió. Usted debe ser Carlos. Me puse de pie. Ese soy yo. Luego miró a Val, la curiosidad parpadeando en su rostro. Y tú debes ser la razón por la que la mitad de la evidencia no se contaminó. Val la miró fijamente, impasible. Ana sonrió débilmente. Me cae bien. Nos dirigimos al portón trasero donde Ana abrió su portátil. He estado revisando los restos, dijo. Metadatos de la foto que encontraron, los escaneos del cuaderno, registros de frecuencia de radio de la unidad portátil que recuperamos. ¿Y? Preguntó María. Ana tecleó mostrando un mapa con coordenadas y símbolos. La escritura no es aleatoria. Es taquigrafía, taquigrafía de salvamento marítimo. Me incliné. Ana señaló. Este símbolo de aquí parece un cuadrado roto con una barra. Se usa para marcar depósitos de salvamento desmantelados. Este grupo coincide con un sitio privado en el brazo norte del lago. María frunció el ceño. ¿Privado cómo? Ana me miró a los ojos. Propiedad de Grange Marítima. El nombre se posó como polvo después de una explosión. Me enderecé lentamente. Así que no solo sabían que venía. Dije, construyeron el camino. Sí, respondió Ana, y querían que lo vieras. Val se puso de pie de repente. Se alejó del grupo, dando una vuelta alrededor de la camioneta. Su comportamiento había cambiado, más deliberado, más intenso. Se detuvo cerca de la puerta del lado del conductor, olfateó, luego se dirigió a la ventana trasera. La observé de cerca. Val, le dije suavemente. No respondió. Se levantó sobre sus patas traseras, apoyando las patas brevemente contra el cristal. Luego volvió a bajar y se sentó alerta. Me acerqué. Ahí, en el cristal, apenas visible, había una tira de cinta industrial plateada. Las estrellas de 4 puntas estampadas débilmente en un borde. El aliento de María se cortó. ¿Estuvieron aquí? Ana tragó saliva, recientemente. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el lago. Despegué la cinta lentamente. Escrito en el interior, con letras claras, amanecer, paso Esmeralda, ven solo. Val me miró, no con miedo, no con advertencia, sino observándome.
Cerré la mano alrededor de la cinta. Quienquiera que estuviera orquestando esto no quería caos. Me quería a mí. Me fui antes de que el sol despejara la cresta. Me moví en silencio por la cabaña, las tablas del suelo frías bajo mis botas. Me dije a mí mismo que estaba preparado para la fría lógica de lo que iba a hacer, que elegía la acción sobre la evitación, el movimiento sobre la parálisis. No me dije que iría solo. Val ya estaba despierta. Estaba junto a la puerta, alerta y serena, sus orejas hacia adelante, su cola quieta. Cuando fui a agarrar el pomo, se acercó. No, murmuré, más una súplica que una orden. Val no se movió. Detrás de mí, María se apoyaba en la encimera de la cocina, los brazos cruzados, el pelo aún húmedo, su chaqueta de ranger puesta. Su expresión no era de enfado, sino de estar preparada. No vas a hacer esto solo, dijo. No me giré. Tengo que hacerlo. Sé por qué quieres, replicó María. No es lo mismo. Val apretó ligeramente su hombro contra mi pierna. Contacto sin fuerza, insistencia sin desafío. Cerré los ojos por un instante. Esto no era desafío, era alineación. Ella se queda, dije finalmente. ¡Oh, no voy! María escudriñó mi rostro. Entonces no mueras intentando probar algo. Ve porque ya no estás huyendo. Asentí una vez. No me fiaba de mí mismo para hablar. El norte despertó en tonos azules. La niebla se levantaba del lago en finas cintas. Mientras el sendero se abría hacia el paso Esmeralda, la estrella brillante emergió de la niebla. Masiva, oxidada, antigua. Bajo la luz naciente, parecía menos un naufragio y más un dios olvidado, varado entre el acantilado y la corriente. Sentí la atracción inmediatamente, no miedo, sino reconocimiento. Nos movimos con cuidado, yo escaneando ángulos. Val, explorando adelante y atrás, comprobando el viento, el agua, el metal. El plan, si es que alguna vez hubo uno, era simple. Observar, recuperar, sobrevivir. La oposición favorecía las tácticas limpias, sin líos, sin testigos. Si algo salía mal, parecería un accidente o el paso del tiempo. Val se detuvo bruscamente. Estornudó una vez, luego dos, con la fuerza suficiente para sacudir la cabeza. Olor a amoníaco. Débil pero deliberado. «Están limpiando», susurré. Val se ajustó, ampliando su arco, moviéndose con irritada concentración. Ahora rastreaba tanto por la memoria como por el olfato, por el patrón, por la lógica del movimiento. Seguí su ejemplo. Botas ligeras, respiración controlada. Dentro, el barco respondió con su engaño familiar. El metal hacía eco y doblaba el sonido, convirtiendo la distancia en ilusión. Entonces sucedió. Un chasquido repentino, metal contra metal, agudo y alto, que rebotó por el pasillo. Se me cerró el pecho. El sonido me arrastró hacia atrás, a través de años que había entrenado para superar. El estrépito del acero en espacios confinados. La forma en que el ruido se multiplicaba cuando el pánico lo seguía. Mi respiración se detuvo. La visión se estrechó. Val lo sintió antes de que yo le diera un nombre. Giró y mordió suavemente el puño de mi menga. No agresiva, no juguetona. Un tirón, luego otro. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes y presentes. «Aquí», decían. «No». Forcé el aire a entrar en mis pulmones. Adentro, afuera. Seguí el ritmo que me ofrecía, anclándome en la presión de su mandíbula en mi tela, el calor de su hombro contra mi rodilla. El momento pasó. «Bien», susurré,
más para mí que para ella. Seguimos adelante. Val me guió a un estrecho pasillo de mantenimiento donde el viento silbaba a través de una rejilla. Se detuvo, arañando ligeramente la junta metálica. Me agaché, mis dedos tanteando el borde. Allí, incrustada profundamente dentro de la carcasa de ventilación, una delgada tarjeta de memoria pegada, oculta a la vista. Ni maletín Pelican, ni etiquetas. Solo una contingencia. La liberé y la deslicé en mi grabadora. El dispositivo zumbó suavemente, luego hizo clic. Una voz cobró vida. Miguel, más viejo de lo que recordaba, más delgado, pero inconfundible. Si estás oyendo esto, algo ya ha salido mal. Tragué saliva. El archivo saltó, recortado como si se hubiera cortado a la mitad, y luego se hubiera vuelto a unir. No tengo mucho tiempo. Están más cerca de lo que creen. Gavilán, no confíes en Gur. Una ráfaga de estática se tragó el resto. Luego un sonido diferente. Respiración. Pánico. Miguel gritando, «¡Gavilán, no!». La grabación se cortó bruscamente. Miré el dispositivo, mi pulso martilleando. Un aplauso lento resonó detrás de mí. Una vez. Luego una voz, tranquila y familiar en su cadencia. «Siempre llegas tarde». Me giré. Un hombre estaba en la cubierta superior, enmarcado por la pálida luz de la mañana. Alto, de hombros anchos, vestido con equipo de exterior neutral que se mezclaba perfectamente con la piedra y el óxido. Su pelo era oscuro, corto. Su barba, pulcramente recortada. Su rostro tenía el tipo de simetría que resultaba confiable hasta que mirabas más de cerca, hasta que notabas los ojos. Eran evaluativos, medidores. «No deberías estar aquí», continuó el hombre, con un tono casi conversacional. «Pero nunca fuiste bueno siguiendo instrucciones». Val dio un paso adelante, colocándose directamente entre el hombre y yo. Su cuerpo se tensó, no agresivo, pero listo. Su mirada nunca abandonó sus manos. El hombre sonrió débilmente. «Todavía trabajas con perros», dijo. «Tiene sentido». Mi voz era firme. «¿Conocías a Miguel?». El hombre ladeó la cabeza. Nos cruzamos. «Tú lo mataste». Una pausa. Consideración. Le dejé tomar sus decisiones. Sentí como la ira se elevaba. No explosiva, sino enfocada. Limpia. «Tú orquestaste esto», le dije. «El cebo, los puntos ciegos, las salidas limpias». «Sí», respondió el hombre, «porque el caos es ruidoso y el ruido atrae la atención». Val gruñó suavemente, una advertencia que vibró en mis huesos. El hombre levantó la mano ligeramente. «Tranquila, no estoy aquí para la violencia». «¿Entonces por qué estás aquí?», pregunté. «Para ver si escucharías», dijo el hombre. «Nunca lo hiciste». El viento cambió. El lago cortó una línea recta y deliberada a través del agua. Las orejas de Val se movieron. Apreté mi agarre en la grabadora. Lo que viniera después, el amanecer ya había elegido a su testigo. La verdad nunca llegó de golpe. Nunca lo hace. Llegó en fragmentos, puntos de datos, silencios, sonrisas educadas. Y solo más tarde comprendí que esto también era una táctica. No para abrumarme, sino para hacerme dudar de qué pieza importaba más. Ana estaba encorvada sobre su portátil en el puesto de la guardia, las mangas remangadas, los ojos inyectados en sangre, pero agudos. La luz temprana a través de las ventanas se reflejaba en sus gafas mientras el código se desplazaba como las mareas. «No creo que Gur sea una persona», dijo por fin. María levantó la vista de su café. «¿Estás diciendo que no es Grange?».
Estoy diciendo que es más grande que un solo hombre, respondió Ana. Giró la pantalla hacia nosotros. Un mapa llenó la pantalla. Líneas costeras, cuadrículas, etiquetas industriales descoloridas. Mira esta ruta de Greystone, corredor de salvamento desmantelado. Es anterior a Grange Marítima, pero heredaron los permisos. Me incliné, Val a mi lado. Greystone, repetí. Ana asintió. La taquigrafía en el archivo de Miguel apunta aquí. Sitios de almacenamiento, zonas de descarga temporales, logística limpia. Si algo salía mal, desaparecía en el papeleo. Así que no confíes en Gur, no era una advertencia sobre una persona, dijo María lentamente. Era sobre un sistema. Sí, dijo Ana, y los sistemas no entran en pánico, se adaptan. La puerta se abrió. Antes de que nadie pudiera responder, el comisario Ortiz entró, su postura rígida, su expresión ya tallada en autoridad. Lo seguía un hombre al que yo no había visto en persona, pero reconocí al instante. El señor Grange se movía como alguien acostumbrado a ser bienvenido. 50 y tantos, alto, plateado en las sienes, el abrigo sastre abierto como para señalar que no tenía nada que ocultar. Su rostro tenía una calidez practicada, ojos amables, sonrisa contenida, del tipo que nunca llegaba demasiado lejos. Parecía un hombre que financiaba museos y presidía juntas, un hombre que estrechaba manos lentamente y recordaba nombres. Carlos, dijo Grange, extendiendo una mano. Me alegro de que por fin nos conozcamos. No se la tomé. Val no gruñó, pero se movió, colocándose ligeramente hacia adelante, su cuerpo en ángulo protector. Grange lo notó. Su sonrisa titiló, luego se recuperó. El comisario Ortiz se aclaró la garganta. Cerramos esto como un trágico accidente, dijo, sin pruebas de delito. María se tensó. Con respeto, señor. Esto es por la comunidad, interrumpió Ortiz. Turismo, empleo. Grange asintió con simpatía. Y la curación, añadió. Todos queremos un cierre. Lo observé de cerca. La cadencia, las pausas. Este no era un hombre que se apresurara en los resultados. Este era alguien que dejaba que los demás se agotaran. Estamos dispuestos a cooperar, continuó Grange. Compartir recursos, financiar mejoras de seguridad, lo que sea que ayude a todos a avanzar. Sentí la forma de ello, luego la trampa bajo la cortesía. No estaban tratando de arrestarme, estaban tratando de desacreditarme. Si yo presionaba sin pruebas, si desafiaba la narrativa del cierre, parecería inestable, un ex operativo persiguiendo fantasmas, un entrenador proyectando trauma en un caso. Y cuando mi credibilidad se fuera, mis ojos cayeron sobre Val. La suya también, dije en voz baja. La mirada de Grange siguió la mía. Por el más breve instante, algo se agudizó allí. Interés, cálculo. Todos tenemos apegos, dijo Grange, pero a veces, por el bien común, debemos dejarlos ir. Las orejas de Val se aplanaron. Mi mandíbula se tensó. La reunión terminó cortésmente, demasiado cortésmente. Cuando se fueron, la habitación se sentía más pequeña. Cuentan con que te derrumbes, dijo María. Asentí. O que elija mal. Regresamos al lago esa tarde, no para buscar, sino porque Val insistió. Se movía con un propósito ahora, menos como si estuviera siguiendo un rastro, y más como si siguiera un recuerdo. Confié en esa diferencia. La seguí a lo largo de El Paso Esmeralda,
la estrella brillante asomando una vez más entre el acantilado y el agua. El barco estaba en silencio, demasiado silencioso. Val me guió a un estrecho pozo de mantenimiento por el que habíamos pasado antes. Se detuvo, olfateó una vez, luego arañó ligeramente un panel suelto. Lo abrí con cuidado. Dentro había una fotografía, una Polaroid, con los bordes aún nítidos. Se me cortó el aliento. Mostraba a Val de pie en la cubierta de la estrella brillante, la luz de la mañana aureolando su silueta. Su cabeza estaba levantada, sus ojos fijos directamente en el objetivo, tranquila, consciente. Debajo de la imagen, escrito con tinta cuidadosa, te recuerda, tú la recuerdas a ella. Me temblaban las manos. ¿Quién tomó esto? Susurró María detrás de mí. Ana tragó saliva. ¿Cuándo? Val me miró, buscando en mi rostro. La implicación se acumuló rápida y pesadamente. Alguien había estado lo suficientemente cerca como para fotografiarla. Lo suficientemente cerca como para no activar la alarma. Lo suficientemente cerca como para querer que la vieran. No la están amenazando, dije lentamente. Están reclamando influencia. Una nueva comprensión se posó sobre mí. No miedo, sino asombro con un matiz de temor. Creían que Val era la clave. No un punto de influencia, sino un destino. El lago se movió. Me giré mientras una tenue ondulación recta cortaba el agua más allá del paso. No una estela de huida, no un rastro a seguir. Un paso deliberado. Una promesa. Las orejas de Val se inclinaron hacia ella, su cuerpo quieto, sus ojos brillantes con algo parecido al reconocimiento. Cerré los dedos alrededor de la Polaroid. El sistema había hecho su jugada. Ahora estaba esperando. ¿Y hoy? Ni idea. Sigo aquí, con Val, mirando el lago de Sanabria. A veces siento que fue lo mejor que me pudo pasar. Encontrarle un sentido a todo este caos. Otras veces, creo que cometí el error de mi vida. Probablemente ambos. Así es la vida, ¿verdad? No hay nada claro, no hay nada perfecto. Solo el camino y los que te acompañan. Val y yo, juntos. Y eso, supongo, es suficiente. Quizás siempre lo fue, no sé. Las respuestas fáciles nunca fueron para mí. Lo que sí sé es que hay batallas que no podemos librar solos. Val siempre ha sido mi ancla. Mi milagro personal, sin truenos ni luces celestiales, solo esa lealtad que no flaquea. Y al final del día es todo lo que